Hola, en el día de hoy les vamos a estar compartiendo un poco sobre las escuelas que hemos estudiado en el curso de Historia y Sistemas Psicológicos. Mi nombre es Andrea García y mis compañeras son Paula Leguía, María Camila del Valle y Andrea Benavides. Bueno, para comenzar es importante conocer la historia de la ciencia en general y de la psicología, dado que a lo largo de la historia la ciencia ha marcado y cambiado significativamente a la humanidad. Por ende, es necesario saber sus inicios y evolución en los diferentes tiempos, lo cual contribuye a entender en gran parte el mundo donde nos encontramos. Por otra parte, la ciencia ha sido uno de los pilares fundamentales como la piedra angular para encontrarle significado a los diferentes contextos, donde los seres humanos nos desenvolvemos. Según Braudel, señala que la historia de la ciencia participa en el tiempo geográfico, social e individual, que corresponde a la historia del hombre con su medio respectivamente. Por tanto, la ciencia es de gran trascendencia para la humanidad. Y por otra parte, en la psicología, al ser una ciencia, porque tiene un objeto de estudio, es importante puesto que su contribución a la humanidad ha sido beneficiosa, partiendo del hecho de estudiar en detalle al ser humano en su gran composición. Desde su nacimiento hasta su muerte, estudiar su historia y se vuelve una obligación porque es la base de todo lo que hace unos siglos nos parecía relevante y que no parecía relevante y que en la actualidad se ha profundizado a mayor grado y nos ha ayudado a comprender la gran complejidad del ser humano. La relación entre filosofía y psicología comienza muchos años atrás, cuando la psicología es considerada como una rama de la filosofía. El estudio del alma en la filosofía decía que el cuerpo y la mente están totalmente separados. Entonces, la filosofía estudiaba las leyes que regían el organismo y la psicología se ocupaba del estudio del alma humana, desencadenando discusiones desde entonces entre los que apoyan y los que no. La psicología se separa de la filosofía, pero a pesar de esto no vemos cambios en las ramas de estudio, y sus tendencias siguen buscando explicar el comportamiento del ser humano y las estimulaciones provenientes del cuerpo. La relación de la fisiología y la psicología. Primeramente debemos decir que etimológicamente fisiología significa estudio de la naturaleza, que en otras palabras es el estudio de los seres vivos. Y psicología significa el estudio del alma, que en otras palabras es el estudio del comportamiento y conducta de los seres humanos. Gracias a filósofos, astrónomos, anatomistas, psicólogos, médicos, fisiólogos y científicos, por sus grandes aportes dio cabalidad a lo que se conoce como la nueva psicología, los cuales estos aportes fueron significativos para la historia de la fisiología y psicología, como la extirpación de algunas partes del cerebro por Pierre Florence, fisiólogo del siglo XIX, que eliminó varias partes del cerebro de animales y observó su conducta. La simulación eléctrica por Luigi Galvani, fisiólogo del siglo XVII, descubrió que el estímulo eléctrico en el nervio de la rana provocaba la contracción de los músculos a lo que estaba unido. Partiendo de estas y más razones, muchos fisiólogos, científicos, médicos, entre otros, se dedicaron a estudiar la conducta, la percepción, la sensación, el lenguaje y la memoria, la atención, la sensación del ser humano, para así ampliar el concepto y descubrir la ciencia de la nueva psicología, en los cuales se proponía elaborar un sistema psicológico para estudiar el estudio de la conciencia humana. La nueva psicología. Gracias a los aportes científicos de la fisiología, dieron cavidad a la emergencia de la nueva psicología, también conocida como la psicología moderna. Gracias a las contribuciones significativas de filósofos alemanes, esto hoy es posible. Entre ellos tenemos a Frank Brentano, quien fue el precursor de la Gestalt y la psicología humanista. Carl Sturm contribuyó en el estudio psicológico de la música y la fenomenología. Ernst Ebbinghaus tuvo un gran éxito, ya que experimentó a sí mismo en los procesos superiores como aprendizaje y memoria. Oswald Kuhl trajo consigo nuevas ideas en la introspección experimental y sistemáticas, entre otros. Estos grandes aportes se dieron en el siglo XVIII gracias al seguimiento y crítica por el padre de la psicología moderna, Wilhelm Wundt, quien hizo grandes contribuciones como establecer el primer laboratorio, empezar la psicología experimental como ciencia, gracias al laboratorio y editar la primera revista psicológica, entre otras. Varias de sus teorías y aportes no se compartieron y estos fueron criticados, refutados y modificados y tomados por los anteriores filósofos. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la primera escuela en psicología, que es el estructuralismo, fundada por el padre de la psicología, Wilhelm Wundt.
Esta fue la primera escuela que sentó todas las bases para que se trabajaran las teorías posteriores a través del método experimental y la observación, en donde se estudiaba al individuo desde su interior a través del método de la introspección, que significa literalmente mirar hacia adentro, donde se estudiaban todas las estructuras y los procesos complejos internos del ser humano que influyen en su comportamiento. Entonces vamos a hablar del primer seguidor del estructuralismo y que también influyó bastante en esta escuela, como es Edward Warford Titchener. Fue seguidor de Wundt, fue uno de los voceros de la psicología estructural, y el estructuralismo tiene tres objetivos. El primer objetivo es describir los componentes de la conciencia en términos de los elementos básicos, y el segundo es describir las combinaciones de esos elementos, y el tercero es explicar su relación con el sistema nervioso. Wundt y Titchener tuvieron diferencias significativas en cuanto a la apercepción mental, como el foco de la atención. Según Wundt, esto hacía parte de la interpretación de los procesos mentales superiores. Cabe notar que el estructuralismo tomó la física como referencia en cuanto al método riguroso de observación y registro de diferentes procesos. Por otra parte, Titchener no estaba de acuerdo con Wundt en cuanto a que muchos procesos como las sensaciones dependían en gran medida de la experiencia y de las asociaciones donde se desarrollara el individuo. Al estructuralismo se le realizan críticas en cuanto a la limitación del estudio de las experiencias internas del individuo, o sea, la introspección, y a la profundización de algunos procesos mentales complejos que no se explicaban descriptivamente dentro de sus estudios. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución fue una de las principales teorías que tuvo influencia en el funcionalismo. Uno de sus principales exponentes fue Charles Darwin. Él le dio un giro significativo, de carácter significativo, en el estudio del ser humano, tanto en la psicología como en otras ciencias, como en la biología, entre otras. La idea fundamental de la evolución es que los seres vivos con el tiempo cambian, lo que le permitió realizar estudios exhaustivos en el funcionamiento biológico del hombre. Cabe resaltar que desde este punto de vista la mente no se estudia desde la composición de sus elementos, sino como una estructura íntegra de diferentes procesos. El enfoque también es una protesta al estructuralismo de Wundt en cuanto a la concepción de mente, ya acá se miraba al ser humano desde otra perspectiva, desde sus orígenes y cómo ha marcado su comportamiento durante el tiempo. Entonces, la teoría de la evolución natural contribuyó a los posteriores desarrollos en psicología, dado que con esta teoría se rompió con el paradigma de que los animales son distintos biológicamente del ser humano. Darwin realizó estudios con monos donde le enseñaron conductas humanas y ellos respondían de manera semejante al ser humano. Desde aquí se abrió una nueva visión acerca del estudio de animales para crear comparación de los procesos que intervienen en el comportamiento del ser humano. En la historia de la psicología, en los posteriores siglos se encuentran animales sometidos a condiciones de laboratorio, como por ejemplo en la corriente conductista se utilizaron ratas para enseñarle determinadas conductas de asociación, reforzamiento, entre otros. Asimismo, otros autores han escogido animales para el estudio del cerebro y de las funciones conductuales del ser humano. Ahora vamos a hablar sobre el funcionalismo. El funcionalismo es la corriente psicológica y filosófica que se basa en la adaptación en el ambiente para explicar el comportamiento. También se ocupa del aprendizaje y la sensación o percepción. La teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin tuvo gran influencia en el funcionalismo, ya que dio un giro nuevo total a la psicología, debido a que se pasaron en la estructura de la conciencia a las funciones y procesos. El funcionalismo no tuvo una escuela formal, pero este aportó significativamente a la psicología. Principalmente su aporte dirigido hacia el comportamiento en relación con la adaptación en el ambiente. En general, se cree que esta corriente nace debido a las falencias que ésta poseía a la hora de explicar el comportamiento humano. Su máximo representante es William James, quien propuso que el foco de la psicología debe estar dirigido al estudio de las funciones de la conciencia, contradiciendo asimismo al estructuralismo, que es la corriente psicológica que tiene como objetivo el estudio del contenido de la experiencia consciente. Los funcionalistas querían saber cómo opera la mente y para qué sirve, y no solamente conocer los contenidos y estructuras que participan en los procesos mentales
como lo son los estructuralistas. Bueno, hablemos un poco sobre el psicoanálisis. Entonces, el padre del psicoanálisis, como sabemos, es Sigmund Freud. Él también es influyente en la psicodinámica. Él estudió el contenido de sus propias experiencias, enfatizando primeramente en el análisis de los sueños. Él analizaba el origen de los comportamientos psicológicos de sus pacientes. Uno de sus primeros planteamientos fue que el cuerpo es un sistema de energía. Es maquinicista, cuya energía es absorbida por la mente. Esta interpretación tiene tres ideas centrales. Una, existe una cantidad de energía limitada, es decir, que si ésta se utiliza totalmente no quedará para realizar otra actividad. La segunda es que la energía puede ser bloqueada de un canal de expresión que se expresa por otra vía más débil. Y la tercera, la mente funciona para alcanzar un sistema de aquiescencia. Surge con el fin de encontrar tranquilidad al satisfacer el objetivo. Freud rompió con los esquemas postulados en los años anteriores, dado que en la época era tabú hablar de sexo. Era concebido socialmente como una enfermedad mental, de acuerdo al contexto histórico de la época y de las propias experiencias vividas por Freud. Esto lo llevó a construir una teoría que vinculara aquellas represiones sexuales que provocaban en las personas patologías neuróticas o histéricas, con lo que se explicaba desde este enfoque al individuo en su totalidad. Freud fue rechazado por sus postulaciones, pero a la vez influyó de manera considerable a la psicología en el estudio de la personalidad, en cuanto a la definición de cada tipo de personalidad, pero su enfoque y también estudió descriptivamente los niveles de conciencia y los sistemas funcionales de la mente, como consciente, preconsciente e inconsciente. Por otro lado, también analizó y describió los lapsos, la neurosis y la psicosis. Ahora vamos a hablar un poco sobre la escuela de la Gestalt. El enfoque de la Gestalt fue un movimiento que proporcionó una nueva visión del estudio de los procesos mentales, algo que involucra la percepción, la cual antes no era tenida en cuenta. Max Wertheimer fue uno de los principales exponentes. Él empezó a estudiar la naturaleza de la percepción mediante el descubrimiento del movimiento aparente. La Gestalt estudia el todo más que la suma de sus partes, es decir, no estudia la estructura, sino un sistema integrado. Es una contraposición a lo planteado por parte de los estructuralistas y los conductistas. En este enfoque, los estímulos son fuentes innatas, mas no aprendidas por lo propiciado por el ambiente. Otros precursores que aportaron significativamente fueron Kurt Lewin, Wolfgang Kohler, Kurt Kafka. También se pueden mencionar las leyes principales de la Gestalt, como lo son la ley de la proximidad, del contraste, de la figura y fondo. Es de aquí donde se explica el sujeto con la capacidad de organizar los elementos percibidos. Hablemos ahora del conductismo. Las personas desde el conductismo son consideradas un conjunto de sistemas maquinicistas, donde el ambiente determina su conducta. Fue un movimiento que se caracterizó por ser altamente experimental. Para contrastar sus teorías, el ambiente, para los conductistas, era la base de explicación de la conducta, dado que para ellos el ambiente opera en el individuo. El precursor de este enfoque es John Watson, quien realizó experimentos para estudiar la respuesta tanto física como fisiológica de un estímulo. Uno de sus sujetos experimentas fue el pequeño Albert, quien fue expuesto para aprender una respuesta de miedo mediante la asociación de distintos estímulos. En resumen, el enfoque conductista permite conocer a la persona desde que la proporciona el ambiente, de cómo surge el aprendizaje por asociación, observación, de cómo subyace la conducta mediante determinado acontecimiento. Estas teorías dejaron múltiples contribuciones aplicables a diferentes campos, y de ahí se profundiza técnicas que son útiles para patologías conductuales que se presenten en diferentes personas. Cabe notar que el conductismo no fue íntegro, dado que no vincula a otros procesos que intervienen en la conducta observable. Dentro del conductismo podemos resaltar dos teorías importantes como el condicionamiento operante y el condicionamiento clásico. En el operante tenemos que es la consecuencia de un estímulo provocado por la conducta del individuo. En conclusión, podemos decir que el condicionamiento operante es el proceso de alcanzar un comportamiento deseado o una respuesta por medio del uso de la recompensa y castigo. En el condicionamiento clásico
tenemos la asociación entre estímulos nuevos y una actividad ya existente. Para este condicionamiento se debe tener un estímulo neutro, que es con el que se hace la conexión que ya existe. La idea es que aparezca una nueva conducta. Para comprender mejor el neoconductismo, debemos tener claro el conductismo, que fue un enfoque psicológico contemporáneo que inició con Watson, quien estableció una base científica observable del comportamiento humano, mediante la experimentación y las respuestas aprendidas del individuo. El conductismo revolucionó el pensamiento de la época. No obstante, el éxito de sus teorías no ha quedado ahí, sino que hay otros autores que hicieron aportes significativos, como lo son Hull, Tolman y Skinner, quienes abordaron ideas en este campo en la base de otros autores, como Pavlov. La primera etapa del conductismo, o primera generación, inicia con John Watson, quien insistía en que la psicología debía limitarse a métodos estrictamente objetivos para obtener datos acerca del comportamiento. Como se mencionó anteriormente, los métodos incluyen una observación con y sin instrumentos, métodos de prueba, reporte verbal y un reflejo de condicionado. En la segunda generación, llamada neoconductismo, la podemos señalar a partir de 1930 alrededor de 1960. Comprende el trabajo de Tolman, Hull y Skinner. Estos neoconductistas estuvieron de acuerdo en varios puntos. El núcleo de la psicología es estudiado del aprendizaje. La mayoría del comportamiento, sin importar su complejidad, puede ser expresado por las leyes de condicionamiento y, por último, la psicología debe adoptar el principio operacionalismo. Para finalizar, la tercera etapa, conocida como neoconductismo, se desarrolla a partir de 1960 hasta 1990. Incluye el trabajo de Bandura y Rotet. Se diferencia porque vuelve a tener en cuenta los procesos cognitivos, manteniendo un enfoque en la observación de la conducta expuesta. Amigos y amigas, gracias por haberte quedado hoy en este video hasta el final. Le damos un especial agradecimiento a la profesora Jimena Velasco por habernos permitido volar nuestra imaginación. Después de un arduo trabajo, este es el resultado. Recuerden que hoy trabajo conmigo, mi compañera Andrea, María Camila Y Paula. Recuerden ver este video y darle un like si te gustó. Si te gustó, agregarlo a los favoritos. Y si no quieres Suscríbete. suscribirte, no tienes excusa. Aquí te voy a dejar un botón. Bye.